Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Guillermo. Hoy de lo que les vengo a hablar es de la fragancia, una de las fragancias firma de Luis Miguel durante los años 90. Y de lo que estoy hablando es de Versace The Dreamer. La verdad que chico, es un perfumazo. Ya les voy a contar bien de qué se trata este perfume, pero bueno, como siempre les digo, no se olviden de suscribirse al canal, de darle a la campanita y si al final del video les gusta el contenido, que me regalen un like. Así que gente, nos vemos en 2 segundos. Bueno chicos, como les dije, hoy les vengo a hablar de la fragancia que utilizaba Luis Miguel durante los años 90, que es Versace The Dreamer. Tengo que aclarar que esta fragancia es una reformulación, una nueva versión de la fragancia original que salió en el 96. Esta es una versión del 2010 que le hicieron de nuevo en el 2010. Yo he tenido la oportunidad de conocer la fragancia original gracias al chico que me vendió esta fragancia. Él tenía la fragancia original. La única diferencia que tiene, el frasco es lo mismo, puede ser la caja. Yo compré la versión tester, por lo cual vienen en estas cajas así blancas, ¿sí? Pero en cuanto al envase, el envase es igual. Lo único que cambia es el líquido, que el líquido del original del 96 es como un poco más amarillo, ¿sí? Un poco más amarillo, embarado. Este es transparente, si pueden ver. Entonces la otra es un poco más amarillo. En cuanto al aroma, para mí son iguales, no cambió nada, se sienten las mismas notas, los mismos acordes. Yo sentí la misma fragancia igual. Quizás la probé una sola vez, quizás si lo pudiera probar durante varios días, pudiera encontrar alguna que otra diferencia, pero a simple vista las probé, las comparé una y otra y son iguales. Así que si tienen esta, lo del 96, para mí sería lo mismo. Bueno, vamos a hablar un poco de qué se trata esta fragancia. Esta fragancia se van a encontrar con una salida cítrica de mandarina y una parte también fresca, aromática de lavanda. Era una lavanda muy particular porque esta lavanda que ponen acá me hace acordar mucho a la lavanda, la parte de salida del esmalte de Jean Paul Gaultier. Aclaro, no es un clon, no es un guiño de Jean Paul Gaultier ni nada por el estilo. Solamente que ese tipo de lavanda fresca, bien del estilo Fougère, me hizo acordar mucho al esmalte de Jean Paul Gaultier. Pero eso era como un dato de color nada más. Pero entonces tiene esa salida cítrica que es mandarina, que es muy clara la mandarina. Después esa parte de lavanda. Y en la parte de corazón vienen un par de notas bastante interesantes. Vienen en el corazón y en el secado. Tiene una parte floral blanca, como si fuera jazmín o alguna rosa, y también flores blancas. Y lo que tiene también esto, que yo lo siento, es una nota de tabaco, pero no es el tabaco de pipa, sino es como si fuera la flor del tabaco o las hojas del tabaco. No se siente el olor no van a sentir el olor al tabaco de pipa o el de cigarrillo, no es nada que ver. Sí se siente el tabaco, sí, pero ese tabaco floral, que hasta podría decir yo que es como si fuera picante, porque cuando yo lo huelo es como que me genera cierto picor en la nariz. Así que no tiene nada que ver con el tabaco de pipa, el tabaco que podés oler en un cigarrillo o en una pipa. Este es un tabaco más floral, como si fuera un tabaco especiado, ¿sí? Porque yo lo huelo, se siente la parte floral, se siente en un fondo de tabaco, pero también como picante. Así que me encanta, me gusta muchísimo. Y también otra cosa interesante que tiene es que en el fondo, en el secado, se siente como una parte limpia, como si fuera una mezcla de almizcle. ¿Vieron esa parte limpia que tienen los fondos de almizcle? Esa parte jabonosa, limpia, pero acompañada de una parte apolvada que es el iris. Esto también tiene una nota de iris, pero no es el iris que nosotros podemos reconocer en Dior Homme Intense o en la línea de Gentleman. No es ese iris apolvado, un poquito terroso, sino esto es como si fuera la parte de las hojas de los pétalos del iris, ¿sí? Un poquito más floral, más suave, sedoso, limpio. Entonces, chicos, es un perfumazo, la verdad que es un perfumazo. El tema del precio de esta fragancia, yo no quiero hablar mucho de precio, pero es una fragancia que no es cara, la verdad. Es una fragancia de un precio medio, digamos, de cualquier fragancia de diseñador, digamos, como si compraran al precio de Toy Boy de Moschino.
a más o menos en ese precio ronda. Yo si bien compré la versión tester que me salió aún menos, pero he visto en algunas perfumerías que están ronda más o menos, hablemos dólares, 60 dólares, un poquito más, poquito menos. Pero chicos, les digo que vale muchísimo la pena, no puedo dejar de olerla. Bueno, ¿qué ocasiones? Otro dato curioso también, porque si la compran, que no les pase como a mí, que esto no es una tapa, así, esto es el atomizador. ¿Sí? ¿Vieron? Es riquísimo, pero esto es el atomizador, porque muchos van a pensar que esta parte es la tapa, pero no, acá apretas y sale el perfume. Así que eso era como un dato también para que tengan en cuenta. ¿En qué ocasiones utilizar este perfume? Esta fragancia yo la veo ideal porque es un aroma muy elegante, pero estaría como entre medio de la elegancia de ir a una fiesta con smoking, con traje, corbata, entre eso y la parte de la vestimenta sport, ¿sí? Yo la veo como una fragancia para utilizar de noche, en verano, en cualquier clima del año, pero si es en verano, mejor en la noche. En la noche de verano, cuando vas a una fiesta, si tenés la suerte de vivir en la playa, vas a una fiesta en la playa, con una camisa, unos jeans, bien perfumado, bronceado, esto te quedaría, pero espectacular. Es una fragancia muy sexy, muy elegante, muy masculina. No se les meta que por tener esa parte floral o de iris, flores blancas, puede ser una fragancia unisex. No, para mí esto de unisex no tiene nada. Es una fragancia muy masculina para utilizar en esas noches donde tenés que salir bien vestido, elegante, no de traje y corbata, pero sí quizás con una camisa, un jeans, un saco. Esto va espectacular. Tiene una muy buena longevidad, una muy buena estela. A mí en piel me ha durado unas 8 horas aproximadamente, 8-9 horas dependiendo el clima, y con una proyección bastante amplia de metro y medio, en donde si estás en un lugar cerrado, supónganse si vas a una cena también, que está bueno para ir a una cena, si vas a una cena se va a sentir muy bien entre la gente que te rodea, que está cerca en un lugar cerrado. También si estás al aire libre, también está muy bueno para el aire libre, porque como te dura la fragancia, ¿sí? Va a proyectar mucho. Si estás al aire libre con el viento, la van a sentir muy lejos la fragancia. Así que chicos, perfumazo, se lo súper recomiendo. Versace de Dreamer, la fragancia que utilizaba Luis Miguel. Bueno chicos, espero que les haya gustado la reseña. Como siempre les digo, muchísimas gracias a todos por el apoyo que siempre le dan al canal. No se olviden, si sos nuevo acá, es la primera vez que llegaste a este canal, te invito a que te suscribas, a que le des la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Y acá en este canal siempre voy a estar haciendo vivos los fines de semana, charlando de perfumes, de esta pasión que tanto nos gusta a todos. Es hermoso este mundo de las fragancias, así que te invito a que te suscribas, que le des like, que me comentes acá qué te pareció la reseña, si tenés esta fragancia, si tenés esta versión, la del 2010 o tenés la del 96, déjame acá en los comentarios cuál es tu opinión sobre este perfume. Y bueno gente, espero que le hayan pasado bien, suscríbanse otra vez, denle a la campanita, y como siempre les digo, los invito a que me sigan en mi cuenta de Instagram y de TikTok, que se las voy a dejar por acá abajo, que es Guillermo Parfum. Así que gente, nos vemos en un próximo video y espero que estén todos muy bien. Chau chau.